Listo. Hoy, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Siempre importante que puedan compartir dentro del espacio del aula, aunque sea sincrónicamente y el espacio virtual del aula. Para mí eso siempre es muy importante. Entonces, por favor, siempre pues agradezco mucho la participación activa de todos ustedes porque nuevamente es parte de la manera en que yo percibo que se da el aprendizaje, pues es por medio de ustedes poniendo en práctica lo que están observando, lo que están conociendo, aprendiendo a partir de lo que yo comparto con ustedes o sus propias observaciones y análisis de las imágenes que comparto con ustedes. Entonces, hablarlo es siempre importante también, como que ser asertivos en ese sentido también es parte de ese proceso de aprendizaje. Hoy la clase se dedica a la escultura y entonces nos vamos a devolver un poco en el tiempo por la primera mitad, digamos, de la clase para ver lo que yo llamo proto-renacimiento, o sea, lo que viene justo en ese periodo de transición entre el gótico tardío y el renacimiento pleno. Y después vamos a estar viendo pues obras ya de los grandes, o más bien creo que es el gran artista, escultor del Renacimiento, quien es Donatello. Vamos a ver también Nani di Banco, entonces un solo ejemplo la misma obra que ustedes vieron en la lección, que me parece una maravilla. Entonces vamos a estar observando y como que analizando esa obra que ustedes vieron en la lección, pero precisamente con el fin de que podamos todos identificar cuáles son esos elementos renacentistas que aparecen en la obra, así como pues luego viéndolo a partir de la obra de Donatello. Entonces, ese es plan para hoy. También tenemos la primera presentación de análisis de obra. Sin embargo, el compañero me escribió y está ahí como que por horas y no lo atienden en la caja. Entonces, él seguro ingresará en algún momento y cuando él ingrese, pues haremos ese como pausa en relación al contenido del curso para darle chance al compañero presentar su trabajo. Entonces, es el plan para hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, entonces, pues nosotros siempre me gusta repasar un toque. Entonces, desde la semana pasada, pues habíamos abordado ya el 480 en relación a la pintura. Entonces, ¿qué está pasando durante el Renacimiento en Italia? Este periodo del siglo XV, cuáles son las cosas que empezamos a ver, y ahí es definitivamente este énfasis en la capacidad y el talento puesto o sea, puesto no solo en práctica, sino como que haciéndolo bastante evidente para que los mecenas se interesen en cada artista individualmente, cuáles son las capacidades técnicas que ha desarrollado este artista para atraer además futuros encargos. Entonces, en esta obra de Fabriano habíamos abordado pues esa gran destreza que tiene el artista, tanto en relación al escorzo que habíamos abordado con los caballos, por ejemplo, como el gran nivel de detalle logrado en los textiles, esta capacidad de poder em, emplear diferentes posturas para las figuras dentro de la composición en sí, ¿verdad? Entonces, dar pues esa diferenciación entre cada una de estas figuras también lo hace un poco más realista o más naturalista en ese sentido. Em, y después habíamos abordado el gran maestro Masaccio, que muere bastante joven, pero que dentro de la obra de él podemos ver muchísimo de hacia dónde va la pintura renacentista, ¿verdad? Entonces, con él vemos el uso de la perspectiva, tanto la perspectiva atmosférica como la perspectiva cónica o matemática puesta en práctica. Sabemos que él es uno de los primeros artistas que va a poner las reglas del juego sobre perspectiva, pues los va a utilizar esos elaborados por Brunelleschi, pero integrados a la pintura pública por medio, por ejemplo, de Masaccio, y que luego, pues efectivamente, eso cada vez más se va a ver presente en la obra de los diferentes artistas, pues obviamente empezando en Florencia, de donde surge, pero pues posteriormente por todos los artistas. Entonces, vemos la perspectiva, pero también vemos ese componente de las em, pues distintas posturas, distintas relaciones emocionales
¿verdad? Para contar la historia, los diferentes elementos narrativos integrados dentro de la imagen también para nuevamente aprovechar la posibilidad de la imagen para contar la historia. ¿Alguien que me pueda confirmar que me están escuchando? Es que se me fue la luz como un instante, pero no vi que se desconectara. Todavía estoy ahí con ustedes, ¿me Sí, escuchan? profe. Sí, Sí. profe. Sí, profes. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, eso también, ¿verdad? Entonces les había enseñado el detalle que a mí siempre me llama la atención de San Pedro ahí como que viéndole a Jesús como que mal, más está loco, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre que voy a sacar un pez ahí, que me va a salir una moneda? Y como que está seguro que eso es lo que quiere que yo haga, que yo vaya allá. Entonces, aprovechando de todas esas posibilidades y también pues con Masacho vemos esa gran capacidad de darle masa corporal y pues un mayor interés, o tal vez interés no es la palabra, pero sí un enfoque en la precisión anatómica también, ¿verdad? Entonces, una observación muy directa de los cuerpos y de los efectos que tiene pues el volumen de un cuerpo, la masa de un cuerpo debajo de estas telas, por ejemplo, que caen, esos textiles con esos pliegues que los habíamos visto desde el gótico, ¿verdad? Pero que en el gótico, vamos a volver a ver algunos ejemplos de eso en escultura, suele ser una cuestión como más rítmica, mientras que ya en el Renacimiento es como que un estudio de cómo cae debido a la gravedad las telas, ¿verdad? Y entonces como que ese interés ya no es una cuestión de nada más activar movimiento o ritmo dentro de la imagen o para darle cierto patrón, sino que es como con el fin de, gracias a las luces y sombras, el fin de darle corporalidad y tridimensionalidad a las figuras que están ahí presentes. Entonces vemos todo eso en la obra de Masaccio. Otra obra de Masaccio, pues también para claramente darnos cuenta que está observando cuerpos humanos desnudos, ¿verdad? Que había sido algo que era un gran tabú y que no se hacía durante la Edad Media, ¿verdad? La desnudez como un aspecto de vergüenza había limitado esa observación de los cuerpos desnudos y mientras tanto, pues aquí definitivamente vemos que estamos ante un artista que lo tiene que estar observando, ¿verdad? Y no es nada más como, pues, pensar, bueno, ¿cómo son los cuerpos, verdad? Sino que definitivamente un aspecto más estudiado, así como también vemos, pues, esa tridimensionalidad, luz y sombra, sombra sobre el piso también, ¿verdad? Que lo vimos en la obra de El pago de tributo. Que también es súper importante porque ¿qué es lo que hace? Hace que ellos estén parados sobre el suelo, sentimos que ellos están con su peso sobre pues este mundo que habitamos todos en conjunto y que eso es parte de pues precisamente lo que se está buscando en este periodo, como que darle este énfasis a que esto se dio en un campo tal cual en el que vivimos nosotros, ¿verdad? Y que igual ustedes pueden poner en práctica estas virtudes, huir de esos pecados y pues vivir una vida que dé hacia la salvación. Entonces, todo eso es sumamente importante y pues también aquí habíamos hablado de pues la integración de un paisaje detrás que se empieza a dar aún con Giotto y definitivamente una observación, tal vez en el caso de Masaccio tenemos claro que está observando figuras humanas, pero tal vez no modelos específicos, o sea, pensar que él está dándole unos atributos muy particulares basados en la observación de una persona y que ya sabemos que definitivamente con Fra Filippo Lippi él trabajaba y le quería dar esas características faciales a las diferentes figuras precisamente para darles esa individualidad y al darles ese individualismo pues los hace más reales, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia, por ejemplo, entre estos dos querubinos, estos dos pequeños ángeles que son muy distintos a partir no solo de sus atributos faciales, pero también nos da una sensación como que de que este es un poco más pícaro, la manera en que nos vuelve a ver, nos integra a la imagen, a la actividad o de la acción que se está dando ahí y pues también este aspecto de la observación en relación a la
interacción entre los humanos, que eso cada vez se va a desarrollar más. ¿Cómo es que la gente, o sea, aquí esos niñitos, angelitos, están cargando al bebé de una forma que es muy creíble y que ese chiquito está así como que, ay, mamá, 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 ¿verdad? Juegue conmigo, yo quiero estar contigo, ¿verdad? Mientras que la mamá está pues sumamente metida y enfocada en su meditación. Entonces, todo eso como parte de lo que está, esos cambios que se están dando en el arte del 480. Y bueno, dentro de eso también, como se había abordado en la lección, eh, eso, todo esto de este individualismo, este interés en, esta observación de las personas específicas y todo lo que pues su fisionomía pueda, y su fisionomía y sus elementos acordes puedan decir sobre la persona. em, que va de la mano de este espíritu humanista que pues enaltece el esfuerzo individual, la presencia individual, el mejoramiento del individuo como parte de un deber cívico, ¿verdad? Entonces, pues todo eso también da pie a un nuevo género artístico que es el retrato, ¿verdad? O sea, sabemos que se habían integrado retratos a diferentes imágenes, pensemos en el donante de Scrovegni que vimos en el mural de Giotto, ¿verdad? En la capilla Scrovegni, que él se está integrando, pero ahí tenía como una función de salvación y tal vez no era pues algo que se enfocaba tanto en tratar de documentar el parecer de la persona para la posteridad y aquí sí ya lo vemos como el fin, se puede decir, o el objetivo de la obra en sí. Entonces, con eso, pues un poco de repaso sobre el temprano 480, volveremos al 480 más adelante. Muchos de ustedes tienen obras que analizan ese periodo, entonces para ese día, que creo que ya es la semana entrante, que ya son bastantes de las presentaciones, el 7 de abril, entonces vamos a estar abordando, bueno, qué sigue mm, con este pues, desenlace artístico del Renacimiento en términos de lo pictórico. Comentarios, Profe, ¿qué quieran hacer? Sí, por favor. o solo una pregunta, ¿por qué hay signos de pregunta en donde está el nombre y la técnica? ¿Es que no se sabe o...? Sí, es que, digamos, aquí la obra está por algún motivo, aunque la obra lleva el nombre de Matteo Olivieri, em, los historiadores como que no se sienten tan a gusto con definir qué era esa persona y no sé exactamente por qué no habrán hecho pues el análisis de los materiales, pero sí contiene ambos, lo cual sería muy interesante que lleve óleo, la verdad, y que puede ser que el óleo haya sido una adición posterior en algún tipo de restauración de la obra. Entonces creo que pues por eso es que se ponen esos signos interrogatorios ahí. Pero Ok. sí, ajá. Y panel transferido al lienzo es también como Esos que son fue... procesos restaurativos, ¿sí? Que se le Ujú. da como para disminuir como contrarrestar los efectos de un material que se está desgastando por el tiempo, ¿verdad? Entonces es para darle eso es como muy común cuando se transfieren, como se les apega otro fondo a la, Ah, a la obra. gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ok, entonces, hoy nos dedicamos a la parte de escultura y cuáles son esos grandes cambios que se van a dar en el campo, pues, escultórico. Empezamos en Pisa, porque, pues, uno de los artistas principales es precisamente Nicola Pisano. Jorge de Pisano, el apellido de él que se puso fue precisamente por ser de Pisa. Y vamos a estar viendo
un púlpito, unas esculturas sobre el púlpito dentro del baptisterio. Aquí importante señalar que el edificio en sí predata la escultura que vamos a estar, las esculturas que vamos a estar observando. Entonces, esto sigue siendo pues una estructura que se podría conseguir bastante en el estilo internacional gótico. Em, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es precisamente este púlpito. Aquí pueden ver ese interior. Ámbito sumamente importante, o sea, el baptisterio también hay que tener presente qué tan importante es este edificio en el contexto, digamos, cívico de estas ciudades-estado, porque aquí es donde se llevan a cabo el bautizo de figuras, bueno, pues bueno, de toda la población y es como introduciéndoles a la vida, pues, ciudadana, así como la vida religiosa de esta sociedad, ¿verdad? Entonces es como un espacio de bienvenida, por lo que no es de extrañar que haya un interés en que vaya, pues, bien dotado en términos artísticos estos espacios, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que nos interesa es ver este púlpito, aquí lo podemos ver un poco más de cerca. em, y em, pues el interés mío, ojo que estamos hablando del siglo XIII, ¿verdad? Entonces volvimos a este periodo de transición, este periodo que me gusta llamar el proto-renacimiento, porque pues precisamente vamos a empezar a ver esos, esas transiciones, esos cambios que posteriormente vamos a ver más en las obras mismas. En sí, nada más como para señalarles, perdón, voy a correr esto, la obra del artista pues incluye estos relieves. Este águila, lo chiva del águila es que pues ahí es como el estante sobre el cual el sacerdote iba a poner tanto en los libros como tal vez sus apuntes de los sermones. Entonces eso se integra al diseño mismo que me parece pues bastante pues original integrarlo de esa manera y sobre las columnas sosteniendo las paredes, se puede decir, del espacio del púlpito, aparecen estas figuras también, que vamos a empezar por ahí, viendo, analizando una de ellas, que es esta de acá abajo, pero quería que como que lo pudieran ver un poquito mejor. em, que cómo aparece. Entonces, esta figura em, los costados o sea, los ángulos del baptisterio, del púlpito, perdón, eh, tienen imágenes eh, de las virtudes, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta imagen es la virtud de la fortaleza. O sea, es una de las 7 virtudes, es por ende, pues, una noción ligada a la enseñanza religiosa. Pero algo que es sumamente interesante pues también ver dentro de la imagen es que es una referencia a Hércules también. ¿Alguien sabe por qué podemos decir que esto también es Hércules? O sea, fortaleza no puedo decir, pues sí, es una figura fuerte, pero ¿por qué qué tiene de Hércules la imagen? No sé si alguien conoce un poco sobre esos atributos. ¿Mm? Ve, Profe, lo único, adelante. perdón, lo único que se me ocurre es tal vez como una referencia a las que eran misiones, no eran misiones. No me acuerdo cómo se llamaba este aspecto de Hércules, que era como pedidos que le había hecho Ujú. como su medio hermano. Eso es como lo que me da referencia como con los animales que tienen los brazos y así. Ujú. Que hacen referencia a leones y una de esas misiones que él tenía era que tenía que matar el león simio, nimio, perdón, y simio, perdón, el león nimio, entonces ahí hace referencia a esa capacidad de controlar. Aquí tiene el que ya ha matado y tiene uno pequeño aquí que hace referencia a su capacidad, perdón, de controlar una bestia tan feroz, ¿verdad? Y que hace referencia específicamente a su fortaleza. Entonces, ahí ya hay una cuestión que es muy extraña, ¿verdad? Porque tenemos, sí, una figura bíblica y sin embargo, o no bíblica, sino como una figura religiosa, un concepto religioso, pero a la vez se está amalgamando
con eh, conceptos, mitos pues, de la enseñanza clásica, ¿verdad? Entonces, eso nos remite un poco a la búsqueda escolástica que les había mencionado la clase anterior o tras anterior, en donde hay un esfuerzo, gracias especialmente a que cada vez más hay mayor conocimiento por parte de las universidades, un conocimiento un poco más, no siempre ligado a la religión, pues lo escolástico, el pensamiento escolástico, la filosofía escolástica, buscaba poder juntar esos dos ámbitos de conocimiento, tanto lo clásico con la religión cristiana, ¿verdad? ¿Cómo podemos amalgamar esos? Entonces, producto de ello es, vemos imágenes que están juntando, haciendo como un cierto tipo de sincretismo entre esos dos campos filosóficos, ¿verdad? Entonces, eso por ahí, pero luego en términos de el estilo, pues obviamente estamos viendo un gran cambio. Entonces quería traerles algunos ejemplos como para darnos una idea de cuál es la estética gótica que predomina. Les había enseñado, por ejemplo, algunos libros ilustrados como para abordarles esa elegancia y longitud de las figuras a nivel pictórico, pero pues en la escultura este es un ejemplo que a mí me encanta, Jeremías, que me parece pues una belleza, pero vemos que no hay ningún interés en darles como que esa corporalidad y se distancia muchísimo de lo clásico. También otro ejemplo, es un estilo más románico, entonces más bien, perdón, lo debería como haber puesto tal vez este anteriormente, que también tiene esa, como en este sentido, si este otro es esa incorporalidad o como esa capacidad de flotar un poco que le da una esencia muy celestial, en este caso era esta búsqueda de darle solidez y peso a la figura que representa la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí la Madre Virgen es representante de o metonimia de la iglesia misma y entonces ese peso y esa solidez de la figura de ella como trono para pues Cristo em, hace referencia a esa presencia tan fuerte, tan enraizada que tiene la iglesia en el contexto europeo, ¿verdad? Entonces, como que ese peso fuerte de la iglesia visto acá. Entonces, aquí podemos ver perfecto ejemplo de cuando pliegues se están integrando más para una cuestión rítmica, una cuestión del estilo, más allá de que nos esté representando o reflejando algo que nos hace entender pues la tridimensionalidad de las figuras por debajo, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente cuando vimos Masacho. O aún unas esculturas que ya empiezan un poquitito tener un poco más de tridimensionalidad en el sentido de que, perdón, me voy a devolver acá, en algunas, pues precisamente por la preocupación de la iconoclasia, los que conocen su primer testamento, sus historias bíblicas, Abraham, eso es algo que él, su padre, el padre de Abraham en la Biblia hacía esculturas de ídolos paganos y una de las primeras acciones que toma Abraham para, pues, hablar de su devoción y fe en un único Dios es que llega al taller del padre y quiebra todas las esculturas, ¿verdad? En el caso de durante la Edad Media, por esta preocupación de la idolatría o lo que se conoce como este movimiento hacia la iconoclasia, o sea, era eliminar cualquier sugerencia de objeto que se podría considerar como un ídolo, para no confundir a la gente que no le está rezando a esta figura, sino que esta figura está ahí como para ayudarle en su meditación, pero no está usted rezando a este objeto, ¿verdad? Entonces, siempre durante la Edad Media, las figuras de los santos integrados a la arquitectura, no en bultos redondos, no, nunca así, se integran directamente a la arquitectura, por lo que empezamos a ver que algunos artistas están como separando de a poquitos
esas figuras de la arquitectura misma, ¿verdad? Dándoles como su propia tridimensionalidad y vamos a ver lo que pues sucede si nos devolvemos, perdón, nada más acá, pues ya se siente que esta es una figura completa, entera, que pues es separada a la estructura arquitectónica de este púlpito. Entonces, todo eso podemos empezar a ver esa diferencia. ¿Y de dónde surge la inspiración? Pues la inspiración obviamente surge de los modelos clásicos. Y Pisa es una ciudad muy antigua con mucho vestigio del pasado clásico. Entonces, entre esos, por ejemplo, había una gran cementerio donde habían sarcófagos, hay como objetos, supongo que en declive por lo viejos que eran, pero estaban en el entorno. Entonces, pensando en este interés creciente en el humanismo clásico, ¿verdad? Va a haber artistas que más están dirigiendo la mirada a eso viejo en vez de nada más verlo como un antiguo pasado, como que, ah, mira, nos podemos inspirar en eso. Entonces, se asume, los historiadores de arte asumen que probablemente Nicola Pisano se estaba inspirando mucho en particular de este sarcófago, el sarcófago de Fedra Hipólito, que pues había estado en ese campo santo y ojo, ciertas similitudes que podemos percibir entre estas dos obras, especialmente si los fuéramos a comparar, y perdón que no tengo la imagen, pero pensemos en, por ejemplo, este tipo de esculturas del gótico tardío. Entonces, ¿cuáles son esas similitudes? ¿A dónde vemos que hay, que estamos cambiando por completo la tradición escultórica? ¿Qué cosas me pueden señalar sobre esos cambios? Bueno, el contrafortes, Ujú. Entonces, tenemos un definitivo contraposto. ¿Quién me había hablado? Perdón, Victoria. así correcto. Ajá, entonces, Y la ajá. desnudez, Ujú. Ah, la desnudez, perdón. Me tomó un tiempo para procesar lo que me también. dijiste. Sí, entonces tenemos desnudez sumamente importante, como habíamos visto en el caso de Masaccio, por ejemplo, les comentaba que pues en general la desnudez no se va a integrar y si se integraba en el arte de la Edad Media era como una cuestión vergonzosa, ¿verdad? Entonces era para hacer esculturas que hablaban sobre la lujuria. En este caso, aquí está pues glorificando la desnudez para enseñar y poner en un pedestal la fortaleza de la figura. Entonces, esa desnudez, pues obviamente es muy parte de la tradición clásica y el contraposto, ¿verdad? Entonces, ese contraposto que nos permite ver, por un lado, cierta ligereza y como aspecto psicológico de la figura que está eh, en reposo, ¿verdad? Entonces, la misma, la misma pose o gesto de eso del contraposto nos da una sensación de qué está viviendo la figura retratada. Entonces, que está como en un momento de reposo y sin embargo, aunque está en reposo, está también en cualquier momento preparado para ser activo o para un movimiento. La rodilla que está con un pie levemente alzado y la rodilla levemente doblada, nos da la impresión de que en cualquier momento va a dar un paso hacia adelante, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas sumamente importantes y que, bueno, ya no tenemos esa posición tan sólida, tan rígida de la figura, porque ya ha integrado ese contraposto, el contraposto que nos hace saber, bueno, pensar en que nuestros cuerpos tienen articulaciones. O sea, si yo doblo por acá, otro lado se me va a cambiar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, eso también tiene que ver con un mayor interés en el funcionamiento del cuerpo. Rubén y luego Ana Victoria. Bueno, no, yo iba a decir lo mismo de la compañera que le era el contraposto. Ujú, Sin embargo, en la de Nicolás Pisano me llama un poquito la atención las proporciones, por ejemplo, de la cabeza y de las manos, ujú, que son un poquito grandes. ujú.
aunque la figura como que es muy sólida, Ujú, y seguramente luego eso va a modificarse o va a cambiar un poco, solo por eso. Profesora, quisiera hacer una pregunta, ujú, bueno, una pregunta, cuestionamiento. Es que en las figuras, en las imágenes anteriores que usted presentó del gótico, el drapeado de la ropa, a mí ahí, por ejemplo, me llama la atención, me hago la pregunta, si en esas figuras el arte oriental habrá tenido alguna influencia, porque cuando uno ve esas figuras, siente un poco como las figuras de los Budas, mm, donde ellos usaban un drapeado muy parecido. Entonces ujú, me pregunto, podemos dejarlo para después, ¿qué influencia habrá tenido? Porque, ujú, porque si uno se refiere, digamos, los drapeados a cómo usaban en la antigua Grecia, que siempre casi son como la referencia, en realidad aquí no se ve. no, ujú, Y luego los drapeados en las figuras ya del Renacimiento, se pierde totalmente ese tipo de drapeado. ujú. La única referencia sería la Venus, el nacimiento de la Venus, ¿verdad? No recuerdo, donde la están sacando, ¿verdad? Del agua, y entonces se ve un drapeado semejante, pero me parece que es más influencia oriental. Como le Eh, digo, lo podemos dejar para después, pero sí, me queda sí, la lo duda. único que creo que es interesante la duda. Yo lo primero que se me viene a la mente es pensar en lo bizantino, ¿verdad? Como elemento, como inspiración o referencia visual, porque lo bizantino tiene. Lo interesante sería preguntarnos más bien si el bizantino tiene una relación, porque ahora que lo decís, especialmente en esta pierna de acá, sí me remite mucho a esos Budas, específicamente que habías hablado de como que de lo oriental. Entonces, pues sabemos que hay rutas de intercambio. Sabemos que eh, Exactamente. sí, pero esas rutas de intercambio, que iba a haber un intercambio cultural, se empieza a dar desde la época de Alejandro Magno, ¿verdad? Pues tercer siglo antes de la era común. Entonces, cuarto siglo más bien, antes de la era común, y que em, ahí es donde empieza uno a ver en la India, por ejemplo, el impacto de lo clásico. Entonces, definitivamente, pues ahí se están intercambiando desde siglos atrás. em, pero sí, sería muy interesante ver si lo bizantino, yo lo apegaría, digamos, que los franceses lo están viendo más a través de lo bizantino. Si se acuerdan, como que las imágenes que les había enseñado, creo que la primera semana, con esos pliegues, o aún acá. Digamos, es que no les traje un ejemplo bizantino, pero les había Exacto, enseñado ahí. bizantino anteriormente. Pero bueno, sí, Ay, interesante perdón. tenerlo en cuenta. Ana Sí, Victoria, bueno, ahí, por ejemplo, adelante, ok, Rubén. listo. No, no, adelante, Rubén. No, 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 porque por ejemplo, aquí yo veo esta imagen y por ejemplo, esos figuras en la parte alta me recuerdan las colmenas de diosecillos de templos orientales, por ejemplo. Entonces, y uno ve el drapeado y dice uno, bueno, toda esa profusión de formas, que tanta. Pero bueno, como no es el tema, no es el periodo que estamos viendo, entonces por eso pensaba que lo dejábamos para después, Sí, pero sí. me queda la duda. Mm, Gracias. sí, claro. También se me ocurre que un poquito estos elementos me remite un poco a lo mudéjar también, entonces a lo musulmán, traído a el periodo gótico por medio pues de España, ¿verdad? Que entonces ahí tenés diferentes formas que empiezan a afectar ese estilo internacional y que esto remite mucho a pues los capiteles de la arquitectura musulmana también. Entonces, uno se pregunta como por dónde habrá llegado y cómo tal vez lo del Oriente Lejano tal vez tenía cierta relación a todos estos flujos de intercambio cultural. Ana Victoria, adelante. Profe, yo lo que quería comentar es que en la siguiente diapositiva, la comparación entre los dos desnudos masculinos, eh, en la del siglo II ya se empiezan a ver estos cánones de belleza
en el tamaño de los cuerpos, en las proporciones de los cuerpos, en la cantidad de cabezas. Ujú. Ah, no, Y no sí. sé, O sea, no sé si eso alguien lo había era mencionado. algo. No, eso era algo definitivamente, casi que podríamos decir que la versión de Nicola Pisano se apega más a la proporcionalidad de lo clásico temprano con las 7 cabezas y este pues más bien posteriormente sabemos que em, se integra una proporción de 8 cabezas, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente aquí mantiene eso, aunque estamos ya como a varios siglos de que eso se haya adoptado. Y en este caso, también, como había señalado Rubén, hay una diferencia. Yo creo que es que vemos cómo, yo me estaba imaginando cuando estaba metiendo la imagen, de esta rodilla, por ejemplo. La rodilla se siente como que muy para arriba también. No solo es como cuestión de la proporción, sino que como todo la distribución misma del cuerpo, hay algo ahí que está extraño y que creo que es porque estamos todavía ante eh, los inicios de esta exploración. ¿Verdad? Y que entonces, y que hay que tener presente que aquí no estamos trabajando en un proceso de modelado para que yo le pueda cambiar, quitar, agregar, sino que esto, al ser un proceso sustractivo, ¿verdad? Ya la hizo así, ya ahí lo único que puede hacer es como tratar de mejorar de aquello que pues ya eliminó y que ya no puede pues trabajarlo. Pero sí, definitivamente creo que es que todavía estamos como muy incipientes otra vez en esta exploración y que entonces esa proporcionalidad no la han estudiado tanto y no va a ser hasta como definitivamente en el 480 que se logra. Sí, Rubén. Sí, ahí lo que estaba pensando es que la figura de la derecha, que es más clásica, era como de proporciones divinas, pero la de la izquierda es como de proporciones humanas, y que eso va un poco también con el cambio de la época. Solamente. Tal vez, aunque sigo pensando que también hay un aspecto de que tamaño de piedra no lo había como planificado bien desde un inicio, ya empezó a trabajar y ya no había nada que hacer. Em, pero bueno, también, o sea, otra opción, pero no lo he leído en ningún lugar, es que se haya tomado en cuenta desde dónde ve uno la figura. Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a ver Miguel Ángel, la cabeza igual, las proporciones, cuando uno lo ve de frente del David, por ejemplo, de Miguel Ángel, las proporciones están un poco extrañas, pero eso es porque justamente el artista lo había considerado que se iba a ver desde abajo. Entonces, de igual manera, el púlpito se iba a ver de abajo y que tal vez está tratando de recompensar un poquito debido al ángulo desde que uno lo está observando. Sin embargo, eso es algo que yo sé que el hijo de él, el principal discípulo, tomaba en cuenta, por lo que considero que tal vez Nicola también, el padre, lo tomaba en cuenta, pero no lo había leído, no lo he leído. Entonces es como algo que podría ser o no. Mientras que el sarcófago uno lo estaba viendo de frente. Em, los relieves son espectaculares y pues cuentan la vida de Cristo, ¿verdad? La Anunciación, obviamente, bastante ligado a lo que está sucediendo en este espacio, ¿verdad? Entonces nace, los niños se bautizan en este espacio, por lo que pues esta escena de la Natividad, la Anunciación, la Natividad, pues tiene sentido de que esté aquí integrado. Em, Podemos ver, por ejemplo, diferentes posibles referentes clásicos, especialmente pues considerando que Pisa tiene cierta herencia también del arte etrusco, ¿verdad? Entonces, dentro de estos sarcófagos posibles, estos como ejemplos clásicos o principales del arte etrusco, ¿verdad? Y que pues tal vez eso haya sido referente en relación a pues la disposición de este cuerpo, pero perdón, ay, pensé que había integrado yo un detalle de eso, pero también pues ojo la figura de Fedra acá,
¿verdad? Que también la vemos así como a tres cuartos, que también pudo haber sido referente para esa imagen. Entonces, es interesante pensar que tienen todos esos elementos para desde coger para hacer referencia pues precisamente a esa herencia que es parte de lo que les interesa, porque de repente se hizo, es casi como pensar que se hizo de moda lo clásico, entonces como decir los pisanos así como que, hey, nosotros tenemos esta herencia súper fuerte y empezar a pues integrar eso dentro de la creación artística. Esta imagen de la Anunciación, esta es otra que me parece muy encantadora y que creo que sí la tengo el detalle, pero un poquito más adelante. También otra escena de otro de los relieves y que definitivamente em, se siente esos cambios en la búsqueda de los artistas. Ojo, este intento hacia como un cierto tipo de escorzo, una sensación de peso, de corporalidad dentro de las diferentes figuras que obviamente pues aquí se distingue un montón de los relieves que acostumbramos ver de románicos o góticos. Entonces aquí les traje un par de ejemplos de lo románico que es muchísimo más estilizado, menos observado desde pues, lo natural y más una cuestión como esquematizada. Entonces, bueno, les traje dos que me encantan, que son de imágenes de juicio final. Entonces, este es de Saint-Foy en Conch y lo que les estoy enseñando es este detalle de acá. Em, en donde pues parecen muchísimo más, podríamos decir, casi caricaturescos. Son como muñequitos, ¿verdad? Aquí no hay esa sensación de como cuerpos que posan sobre pues algún piso o este ejemplo que va un poquito más hacia un estilo gótico con estos cuerpos mucho más alargados y igual hay como esta sensación de, de como de, pues las figuras claramente no están, el artista no está buscando generar una sensación pues, de corporalidad y sino que tiene pues estos elementos más simbólicos, se puede decir. Aquí sí, sí tenía el detalle. Aquí podemos ver entonces de dónde posiblemente está agarrando el artista para inspirarse en un arte pues cambia un montón, ¿verdad? De lo que habíamos estado viendo de un siglo atrás hasta este siglo en donde estamos muy interesados en en una tridimensionalidad, en un naturalismo, en una observación de las figuras. Ojo también como el bebé, pues busca tener un cierto aspecto de bebé, o sea, es bastante cachetón, lo vemos así como medio juguetón, aunque uno sabe que en la escena de la adoración jamás el bebé, niño Jesús, iba a poder estar agarrando nada porque era un bebé recién nacido. Sin embargo, como que este aspecto un poco más observado del peso del niño sobre el regazo de la mamá, vemos que hay tal vez algunos problemas con el regazo de ella, ¿verdad? Y a dónde será que están las rodillas de ella. ¿Esta es la rodilla derecha o izquierda, ¿verdad? Hay como algunas cosas que uno se podría cuestionar. Y sin embargo, vemos esa similitud. Vemos, por ejemplo, interés en esos pliegues del textil que caen basado un poco más sobre pues en las formas que debajo y pues ahí vemos estos grandes cambios que se empiezan a dar. Como les mencionaba, su hijo Giovanni Pisano había trabajado con él tanto en Pisa y a él le va bastante bien, lo reconocen y uno de los primeros trabajos que él aborda solo y que aquí estamos hablando de como unos 30 años después, ya él, o sea, ya habrá muerto su padre y él ya como que propiamente artista consolidado, lo contratan para todo el componente decorativo de la Catedral de Siena. Entonces, la Catedral de Siena, un edificio que podemos decir que es gótico en sí, pero podemos ver las figuras de Giovanni y cómo
está integrando muchísimo más ese aspecto de, pues, clásico, de tridimensionalidad, de interés en proporción, por ejemplo, en estas figuras que están en el exterior de la catedral. Entonces, aquí, a ver si no me está permitiendo ampliarlo, como que se quedó pegado aquí. Pueden ver cómo pues todo el edificio en sí está cubierto de estas figuras que básicamente son casi que en bulto redondo, ¿verdad? Casi que tiene uno la sensación de que existen y que residen en ese campo, ahí no se integran a la arquitectura, y pues como ven, todas estas figuras fueron las que él había diseñado e integrado a la a la catedral. Entonces, uno puede ver pues todas las esculturas que están en la parte exterior, ya no son las originales están en el museo de la catedral y aquí uno los puede ver un poco pues más de cerca, darse cuenta de cómo el artista está definitivamente integrando el contraposto, el drapeado, las figuras que buscan tener cierto aspecto un poco más psicológico, emocional por medio del rostro, esa individualización entre figuras, todos son diferentes, todos se paran un poco distinto, entonces todo eso como parte de esta innovación que están experimentando o explorando estos artistas del periodo. ¿Verdad? Estos son del baptisterio de Pisa, del exterior, entonces pues igual, y sin embargo, también en este caso sí me interesaba traer esta en particular, de que en donde uno todavía percibe un poco esa ese aspecto del gótico internacional, ¿verdad? Como que tal vez no estamos ante artistas que están plenamente observando cuerpos, ¿verdad? Eso que vimos con Masaccio, que uno ya siente que definitivamente Masaccio está observando y pues dibujando de los cuerpos reales. Aquí tal vez uno siente que todavía tiene un poco esa estética elegante de figura prolongada, especialmente en la figura de la Virgen en el centro, ¿verdad? Pero aún todos los demás, como que les hace falta un poquito todavía de esa corporalidad que vamos a sentir y percibir ya definitivamente en el 480. Em, Giovanni Pisano hace este púlpito que es para Pistoia, que entonces pues obviamente como vemos tiene ciertos aspectos que se relacionan bastante al púlpito que había hecho él como ayudante con su papá, tiene es como el mismo concepto, solo con algunos cambios que son creo que fundamentales para ver también cuáles son también más de aquello que están explorando estos artistas. Eh, entonces, aquí pueden ver la crucifixión y si perciben, hay definitivamente un aspecto aún más fuerte en relación a el aspecto psicológico, ¿verdad? Entonces, ojo cómo las figuras definitivamente a partir de los gestos, tanto corporales como faciales, ¿verdad? Se percibe aquello que está pasando. Entonces, eso que habíamos visto con la obra pictórica que busca integrar ese elemento narrativo, definitivamente lo percibimos acá. Perdón que me voy a saltar imágenes, pero vamos a ver un toque, perdón que no lo metí, lo debía de haber metido, pero ay, las imágenes son muy grandes, se me pega un poco el PowerPoint. Aquí no sentimos tanto ese aspecto emocional, ¿verdad? Las figuras tienen cierta dignidad clásica, ¿verdad? Cierta presencia, pero es muy poco lo que uno percibe o siente a nivel emocional con la imagen de su padre, mientras que, pues definitivamente con la imagen no, pensé que tal vez sería más fácil hacerlo de esta manera.
en la figura de la crucifixión, pues muchos de esos elementos que vemos que se van a desarrollar en el 480 en relación a la pintura, por ejemplo, cómo las diferentes figuras se interrelacionan en términos del espacio, cómo interactúan entre ellos. Aquí sentimos, por ejemplo, esta interacción entre las figuras que están aquí presentes. No son figuras aisladas, sino que son figuras que están compartiendo un mismo espacio, así como pues estos aspectos que, ¿verdad? Este se echa para atrás, ese se tapa la boca, todos estos aspectos de sufrimiento que percibimos en las caras de las personas crucificadas, que sabemos que pues Cristo se crucifica a la par de dos ladrones, entonces todos están sufriendo y percibimos eso. En esta imagen, Giovanni Pisano había tomado en cuenta pues precisamente ese ángulo, entonces la imagen en sí, el relieve en sí también está un poco echado para arriba en la parte superior. Entonces, como que mira, como que va un poquito hacia adelante precisamente para tomar en cuenta el ángulo del observador. Y em, algo que también creo que es interesante de los cambios que él hace es que en vez de ponerle columnas, perdón que no lo señalé, pero no me quiero poner a saltar otra vez, pero entre los diferentes relieves de la obra de Nicola Pisano, del padre, habían columnas, o sea, representación de columnas. ¿Eso qué hizo? Eso dividía mucho escena con escena, mientras que en este caso... vemos que él integra estas figuras, perdón que me estoy saltando, pero aquí, aunque estas figuras tienen otro sistema, o sea, son mucho más grandes, son el doble del tamaño, sin embargo, hace como más factible hacer una lectura continua de lo que se está narrando en los diferentes relieves de este púlpito. Entonces, las imágenes, pues, se relacionan obviamente a la vida de Cristo. Perdón, me gusta más el color de esta, pero no tiene es un poco más pixelada, entonces también tienen esta, pero esta es como un poco más antigua. Pues les traigo las dos imágenes, estaré saltando entre ellas. Esta es la imagen o la escena de la masacre de los inocentes, en donde em, eh, Heródoto está, ay, perdón, ha hecho este pronunciamiento que se tiene que masacrar, matar todos los niños porque le llega la noticia que ha nacido un niño, un bebé que llegará a ser, que llegará a implementar muchos cambios y que tendrá mucho poder y a él eso no le gusta, ¿verdad? Siendo el representante del Imperio Romano y lo manda a matar. Pero como no sabe quién es, manda a matar a todos los niños y eso es pues lo que da a la escena de la huida a Egipto. Por eso es que la Virgen María, San José y el niño Jesús huyen a Egipto para pues precisamente huir con este pronunciamiento, pero ojo el nivel de detalle y sufrimiento que enfrentan las mujeres, algunas de ellas como que rezan, le suplican a Heródoto, otros están luchando contra estos soldados que están arrebatándole los niños, otros huyen de ellos, ¿verdad? Esta mujer está como peleando, está como tratando de jalar a su bebé, otros ya están llorando sus niños muertos, masacrados, ¿verdad? Que están por acá, otros están en proceso de masacrar a esos niños. Entonces, ojo, todo pues darle vida a la historia, darle vida al efecto que puede tener, que pudo haber tenido, está como que pensar que el artista está pensando, bueno, cómo se habrá sentido estar en ese lugar, en ese momento, qué habrá sufrido la gente y verdaderamente ponerse a pensar en eso, ya que pues la intención es cambiar el objetivo del por qué se cuentan estas historias. Sí, Victoria. Profesora, es que estaba viendo esta imagen, bueno, la anterior, eh, se ve todos como
como en el mismo plano, pero no sé si es cosa mía, en la figura, sí, en la figura anterior sí había como una división de planos en la crucifixión, Ujú. porque se veían, digamos, como, así como las personas más cercanas estaban más grandes. Adelante. No sé si Ujú. estaba marcando ahí planos, pero en la otra de la matanza de los niños, ahí sí no, todos se ven Como en un mismo como, plano. Sí, eso es interesante exacto. mencionarlo y que no sé, habría que investigar más a fondo, pero muchas veces eso casi que es como evidencia de procesos creativos, ¿verdad? Y que a veces se sabe cuál Como era que el estaba la primer. intención. Sí, que digamos, tal vez este lo hizo, lo sacó primero y después va desarrollando mayor capacidad a la hora de darle sus planos dentro de una obra de relieve, porque también me parece interesante porque eso que señalás, yo percibo, perdón, voy a volver a, lo percibo en la obra del padre, em, perdón, ¿cuál era? ¿Dónde está? En esta, ¿verdad? En donde sentimos que esos caballos como que emergen de un plano más atrás o este ángel está como en un... Aquí parecen que hay como dos planos, mientras si volvemos a la imagen que nos señalabas acá, acá sí se perciben como casi que tres planos, ¿verdad? Estos que están más atrás, este segundo plano y este como primer plano. Entonces, de ahí uno se pregunta si es que para esta no tenía tanto interés o por dónde habrá sido el asunto. Sí, Rubén. Sí, bueno, yo lo que opino de eso, de la pregunta de la compañera, es que un poco la intención puede ser intensificar las sombras Ujú, que crean mayor dramatismo y de ujú, hecho las escenas son muy teatrales. ujú, Es como una tragedia griega, pero en términos macabros, ¿verdad? ujú. Entonces esa intensificación tan fuerte de la Entonces, escena a través de la sombra ujú. hace más patente el dolor. El El dolor. dolor y ese drama, ¿verdad? Porque además, como que a la hora de movilizar el ojo tanto, ¿verdad? Con tanto luz y sombra, nuestro ojo mueve mucho, constantemente está como moviéndose porque hay mucho que estar, como que nuestro ojo salta y eso genera aún más esa sensación de que del caos del momento, pero que tal vez hizo más complejo esto de los múltiples planos. Victoria, no sé si ibas a agregar algo o si la mano es de antes. No, es de antes, sí, Ah, ya era eso. Gracias. ujú. Sí, entonces, esta es una, nada más que me parece una belleza. Entonces la quise meter porque verdaderamente me parece que también es digno de señalar el interés de los artistas que ya lo empezamos, lo señalé acá en este ejemplo de cómo verdaderamente los artistas están buscando cada vez más, y es algo que vamos a ver el gran esfuerzo a finales del 480 de verdaderamente darle esa interacción entre figuras, que sea como algo creíble y no simplemente casi como un collage de figuras y que pues los artistas están dándole diferentes gestos o diferentes posturas, como vimos, por ejemplo, en, en, en la obra eh, ya, se me fue el artista, el nombre del artista, de la anunciación, no, de los tres Reyes Magos, la adoración de los tres Reyes Magos, la primera imagen que les enseñé hoy. Bueno, esa, en donde vemos que todas las figuras están en diferentes posturas, pero que en sí se siente un poco como les digo, o sea, un poco un tipo collage donde las figuras como que, bueno, ahí están en sus diferentes posturas, pero no interactúan. Y eso lo vemos acá, pero también me gusta este ejemplo de cómo ella... Aquí esta es una imagen de la Anunciación, ¿verdad? Al ángel Gabriel que le viene a anunciar a la Virgen María, que ella está en su lectura, y cómo ella, pues,
reacciona directamente y que hay como esta interacción también espacial entre ellos. Entonces, y bueno, definitivamente esa búsqueda de darle ese movimiento corporal creíble a la figura, como que ella está sentada ahí, acaba de moverse en justo en este instante, entonces ese como hieratismo ya lo vemos eliminado a favor de pues como que este movimiento que pueda generar la imagen. Em, vamos a Ok, entonces, estuvimos hablando sobre Pisa, sobre otra región, Pisa, Pistoia, Siena, ¿verdad? Que es un poco más hacia el norte, pero en la región de Toscana o la región donde se ubica Florencia, donde hemos visto estos grandes cambios a nivel del arte producido, se da en la escultura también. Pero casi que podríamos decir un poco después de lo que habíamos visto anteriormente, pues porque tal vez no tiene esa conexión tan directa con esos vestigios del pasado. Pero vamos a ver en el caso de Florencia cambios que tal vez nos hablen un poquito más de otros aspectos, no solamente o no tanto o sea, definitivamente la parte clásica está presente, em, pero también, digamos, algunos de los otros aspectos renacentistas, de esos cambios que se dan en el arte, los vamos a ver presentes acá. Andrea Pisano no es familia de los otros Pisanos, simplemente pues así se le decía porque provenía de esa región, pero está produciendo en Florencia y recibe una de las uno de los encargos más importantes en un periodo en donde cada vez más está más y más interesado en dotar su ciudad con obras de arte para elevar pues precisamente como que la vida cultural de la ciudad y dándole más y más importancia a esa creación artística, valorando esa creación artística. Entonces, a él le encargan las puertas del sur del baptisterio. Tal vez ustedes han escuchado de las otras puertas en donde el maestro es Ghiberti, que ahorita los vamos a ver, pero las primeras puertas son estas a cargo de Pisano. Y pues lo que él produce son, aquí tal vez la imagen es un poquito mejor, manteniendo dentro de tal vez un formato aún que nos remite un poco al gótico, ¿verdad? Con este cuatrefolio, que está esta forma de como cuatro hojas que tiene, donde las escenas se desenlazan o se hacen o se forman dentro de este formato. Y pues creo que una de las cosas de mayor interés es ver, en este caso, las escenas todas se ligan a la vida de San Juan Bautista por razones obvias. Estábamos hablando, perdón, del bautisterio, ¿verdad? Entonces el bautisterio que mencionamos de Pisa, pues este es el de Florencia, justo enfrente de la catedral. Y aquí vemos cómo las figuras, así pensando un poco en lo que está haciendo Giotto, están integrados a un entorno. ¿Verdad? Entonces, como en la escultura también ya vamos a darles ese ambiente y esa relación directa a la experiencia humana en esta tierra, ¿verdad? Entonces, vemos eso integrado a la imagen y también pues cada vez más un mayor interés en pues la solidez, digamos, de las figuras, ese interés en darle masa, ¿verdad? Eso que hemos venido viendo sobre los pliegues de las telas, como en este caso, en este ángel, vemos esos pliegos del textil, cómo caen y dan más naturalismo a el, el peso que jala hacia abajo esa masa de ese ángel, de esa figura humana, así como también vemos una figura en contraposto. ¿Verdad? Entonces vemos de la figura de Jesús que está siendo bautizado por su primo, San Juan Bautista, ¿verdad? Entonces una escena clave. Igual vemos un paisaje de fondo, o sea, hay diferentes planos integrados y la figura de Cristo, pues con una intención de ser cada vez más fiel a la anatomía, así como integrando pues este contraposto en la postura del mismo Jesús.
Pero que ahí uno podría decir que interesante pensar en los gestos y la corporalidad, en el sentido de que vemos que muchas veces pues las diferentes figuras que están en contraposto tienen algún brazo que esté haciendo algo que se relaciona a quién es. Entonces vimos en la figura del Hércules, ¿verdad? El agarrar leones y en este caso pues la mano levantada en bendición, ¿verdad? Entonces como que esa acción del cuerpo que hace que conlleve ese movimiento tan clave para este retorno a lo clásico, en este caso pues tiene ese aspecto que es religioso, ¿verdad? Entonces una pose, un gesto que jamás en una obra eh, clásica hubiéramos visto porque no hay esa imagen de la mano de Cristo bendiciendo. Em, Andrea Pisano también lo contratan para crear los relieves que están en la parte de abajo del campanile de Florencia. Entonces aquí está el bautisterio, la catedral, justo a la par de la catedral está la torre donde están las campanas, conocido como el campanile. Y aunque este campanile no lo habían terminado de construir en toda su altura, pues lo contratan a él para crear las decoraciones, lo cual nos implica algo que también es muy interesante y muy importante, em, pensar cómo los ciudadanos se preocupaban y en este caso, pues toda la decoración de la catedral y del campanile estaban a cargo del gremio de los comerciantes de lana. Tener presente que esa era la gran industria de Florencia, la lana, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hizo que, pues, es una ciudad mercantil, es una ciudad que se basa en esa tradición comercial y cómo ellos se preocupan por embellecer la ciudad. Entonces, tener como que esa noción también del contexto social, cómo la gente misma se preocupa por eso. Em, y bueno, hay una serie de diferentes imágenes que están si pueden ver, perdón que no les traje un poco un acercamiento acá a esto, pero notarán que hay como estas figuras de diamantes y estos que son, creo que hexágonos que están abajo, que lo que representan son imágenes de las virtudes, imágenes del Antiguo Testamento y imágenes también de los gremios de la ciudad. Entonces, aquí esta es una imagen obviamente del Antiguo Testamento, la creación de Adán. Aquí vemos em, pues esta figura. Aquí está trabajando no en bronce, las puertas eran de bronce, aquí está trabajando en mármol y cómo integra igual el paisaje, cómo hay un interés en la figura humana, en esa figura humana desnuda también y cómo aquí, perdón, aquí lo titulé creación de Adán, pero estoy viendo que es la creación de Eva, perdón por eso. Como él crea Eva de la costilla de Adán. Y pues todavía podríamos decir que tiene cierto aspecto medieval, ¿verdad? En donde la forma, la figura, como que es todavía no sentimos ese gran atención a los detalles observados del cuerpo humano, un poco lo que había mencionado anteriormente, pero que cada vez nos acercamos más a eso, ¿verdad? Esta es una que me encanta y que se relaciona de cierto modo al lo que comentábamos eh, en el video de Esteban, del compañero, sobre San Lucas. Esta es Fidias como escultor y que habla de los oficios. Entonces, habían estos hexágonos integrados con los diferentes oficios y señalo este oficio porque me parece súper interesante cómo cada vez más al artista se está elevando en los ojos pues, de la sociedad en ese momento. Ya no es solamente un artesano que trabaja con las manos, sino que pues tiene esa capacidad eh, de creación y que de cierto modo, si lo fuéramos a considerar, se relaciona un poco con la divinidad de Dios que está aquí en ese acto de crear, pero que esa creación pues lo está logrando por porque es divino y santo y puede hacer esas cosas por medio de su pensamiento y palabra, la figura de Dios,
Mientras que aquí, pues, no podríamos considerar, no habría preocupación de que hubiera sacrilegio, porque aquí claramente está trabajando con sus herramientas, ¿verdad? Entonces hay este acto de creación a través de las herramientas, pero que creo que también, o sea, es muy, muy chido pensar de cómo además el artista, qué tan emocionante habrá sido para el artista escultor poder hacer una imagen que represente su propio oficio como algo digno de celebrar sobre el campanile. Y que ahí es donde podemos ver esa transición, por ejemplo, con las obras anteriores que estuve abordando de Nicola Pisano, Giovanni Pisano, es mucho más esos cambios formales, pero en Florencia como que podemos observar esos cambios que se están dando como que tal vez un poco más temáticos. En la creación artística del Renacimiento. Esta es otra en donde, como les mencionaba, también se señalan las virtudes, entonces, de la buena sociedad. Aquí, un poco como que relacionándolo con lo que habíamos visto en el caso de Siena, los efectos del buen gobierno sobre la sociedad, pues aquí, de cierto modo, esto también se relaciona porque vemos este interés en la mitología griega. Esta es una imagen nuevamente de una de las misiones que tiene Hércules, que mencionábamos anteriormente. Cacus era como este tirano que nadie podía vencer y que Hércules aquí pues claramente ha vencido, y que habla sobre la justicia social, ¿verdad? Y entonces de cierto modo es relacionando, y que lo vamos a ver nuevamente o considerar cuando vemos la figura de David, como para la ciudad de Florencia, esto también va a ser súper importante en relación a la justicia social, porque Florencia es una república, no es, no tiene un gobierno autocrático, ¿verdad? Entonces ahí es una cuestión en donde se supone que la ciudadanía tiene mayor impacto en la toma de decisiones y demás, y que reina la justicia social. Entonces, ¿cómo puede haber una imagen que habla de justicia, que eso tiene que ver y que se puede interpretar a través de un lente religioso, pero también sociológico, y también pues con esta fascinación con el pasado? Y pues vemos igual el contraposto, la figura así como muy inspirada en las esculturas griegas, la integración además de un fondo, un ambiente. Entonces vemos mucho de esos cambios que se estaban dando en el arte. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario que quisieran hacer con la obra de Pisano. Ok, em, hay diferentes como luchas que se dan a cada rato. Milano está atacando Florencia, entonces hubo un periodo en donde no se logra tanta creación artística, pero a inicios del siglo XV, nuevamente hay un interés en volver a las decoraciones de estos edificios de suma importancia. Entonces, hay diferentes proyectos que se están dando en la ciudad precisamente que enaltecen, pues no solo embellecen, pero también tiene mucho que ver con como que esa identidad de Florencia como una cuna cultural, ¿verdad? Y cómo ellos piensan que esto es importante. Y se lanza una competencia para el siguiente set de puertas para el bautisterio. Entonces, esta competencia vio pues muchos artistas que sometieron sus paneles que eran parte de la competencia para seleccionar el finalista. Y en este caso, las dos obras finalistas eran una obra de Brunelleschi a mano izquierda, y a mano derecha la obra de Ghiberti. Em, pues ambas obras tienen componentes que son de suma importancia, y que en sí se notan esos elementos que se vienen desarrollando, pero si tuviéramos un poco más de tiempo los pondría como a tratar de analizar qué es cuál es el ganador. No sé si alguien se conoce
esta historia y quisiera compartir con nosotros de cuál de los dos paneles es el panel ganador, si es la obra mano derecha o la obra mano izquierda. Supongo que ya les dije quién era el creador anteriormente, pero no, ok. Em, Profe, entonces, bueno, sí, adelante, por favor. no importa, sí. Bueno, es que eso lo vimos ahora en las lecturas. Ujú, La competencia que se dio con Brunelleschi y Ghiberti y ganó Ghiberti por, eh, había un poco más de, bueno, innovó con el desnudo y había un poco más de dramatismo en la escena de Abraham con su hijo. ujú. Sí, leí después que Brunelleschi después de esta derrota no se dedicó más a la escultura y prefirió siguió con encargos que le hacían sobre edificios. Ujú, de arquitectura, que él va a ser el que llegará eventualmente a hacer, pues, el Duomo, lograr que se construya el Duomo, etcétera. Pero sí, Ujú. definitivamente, Y también creo que Donatello fue compañero de Ghiberti en estos trabajos también. ¿No? sí, hay Ghiberti perdón, Donatello, especialmente el otro panel, set de paneles, también había colaborado em, como de joven artista en este momento. Entonces, eso tal vez aporta a la belleza de estas piezas. Pero sí, definitivamente, como mencionaba Victoria, tenemos estas dos escenas y sin embargo lo que más llamaba la atención, bueno, tal vez podríamos decir como en sí como que lo que más gustó era ese dramatismo que hay a nivel del contar la historia, en donde en esta escena no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces hay como ese elemento de que llegará a tiempo o no llegará a tiempo, que nuevamente todo tiene que ver con tratar de incitar en la mente de los espectadores como que ese situarse en el momento de la historia, ¿verdad? Y que entonces ahí es donde Abraham sube, va a sacrificar a Isaac, su hijo, que tanto le costó haberlo tenido, ¿verdad? Pero Dios le dijo y entonces, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a ser lo detendrá a tiempo? Mientras que aquí ya sabemos que llegó el ángel a tiempo, ¿verdad? Entonces no contiene tanto elemento, pues, de suspenso como lo tiene la obra de Ghiberti. Entonces, Ghiberti gana y se hace este set de las puertas donde aparecen em, 20 escenas de la vida de Cristo y en la parte inferior son imágenes de los evangelistas y otros padres de la iglesia, acá abajo. Entonces, pues aquí pueden ver algunas de las escenas que ha elaborado em, Ghiberti en este primer set de puertas. Sentimos, percibimos la integración y el uso del el relieve para darle distintos planos, ese componente como más eh, dramático de la narrativa, así como, por ejemplo, las imágenes de estos santos, los evangelistas, como contiene mucho ese elemento bastante clásico, ¿verdad? En la imagen. Luego de que termina el primer set de puertas, lo contratan nuevamente, ahora sí, no con una competencia, sino que directamente, y para el tercer set de puertas del bautisterio y vemos un cambio enorme que se da dentro de estas puertas, pues muchísimo escenas, menos escenas. En la anterior vemos cómo se mantiene dentro del cuatrofolio, ¿verdad? Este formato medieval que habíamos visto con Andrea Pisano, entonces él va a replicar eso, pero en el caso ahora de estas puertas posteriores, que ya estamos hablando de unas décadas después, de cierto modo como que ya estamos ante o podemos percibir esa confianza del artista de poder proponer algo totalmente diferente y que eso se acepte.
También eso es importante señalarlo, en vez de que les digan nada más, no, más, quédese en el mismo, con el mismo estilo anterior y tal, sino que esa innovación va a gustar y pues ahí él va a explorar y explotar muchísimo más las posibilidades que le permite el nuevo formato, pero también, ojo, la destreza del trabajo que, que logra a partir de pues estos diferentes, una composición que tiene muchísimos planos más integrados a la escena. Y no solo eso, sino que además vemos mucho eso de lo que se ha venido gestando en las artes de la ciudad. Entonces, pensemos que es Brunelleschi que desarrolla la perspectiva cónica en la década de los años 1420 y cómo eso lo está integrando acá, ¿verdad? Entonces, esas reglas de la perspectiva la está integrando, mayor interés en todo lo que hemos venido viendo en la parte pictórica, o sea, de los cuadros, de cómo se relacionan entre ellos las figuras, cómo vamos a darles diferentes posturas para dar una narrativa que sea más creíble, cómo verdaderamente se siente que esta es como la calle y que uno podría estar transitando como están estas mujeres bailando en la calle, pues igual uno podría estar acá transitando en esa acera frente al edificio em, de este templo. Entonces, bueno, bastante distinto, pueden ver ese cambio que se da, que vemos todos eso que hemos visto en la pintura, pues lo vemos integrado acá ante un artista que además lo logra con un medio bastante complejo. Em, o acá el nivel también de diferentes planos, la profundidad lograda por el artista gracias a pues este juego con las diferentes texturas que le da a la superficie. Y pueden comparar, ¿verdad? Mucho, mucho el juego que logra el artista. Ustedes en la lección abordaron pues uno de los edificios más interesantes que está dotado con muchas esculturas que fueron muy importantes justo en este periodo de ya de inicios de 480 y de una escultura renacentista plenamente, que es el edificio de Orsan Michele, que había sido originalmente un granario, que entonces también es como muy loco pensar que en un espacio que hubiera sido abajo se dedicaba a como un mercado de grano, arriba era donde era como una bodega para asegurar el bienestar de la población en momentos si hubiera crisis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan importante es este edificio para el bienestar de la población, pero que normalmente pensamos que, pues, ¿a dónde es que se le va a dedicar obras artísticas? Pues a una iglesia, pero en este caso estamos ante un edificio que tenía como una función más tal vez utilitaria y sin embargo es el hogar, se puede decir, de muchos de estas obras que fueron claves en el desarrollo de, em, del, de la escultura del periodo. Entonces, esta es una que les había compartido en la lección, que me parece lindísima, me encanta esta de Nani Dibanjo, que son los cuatro santos coronados. Em, estas eran de una comisión del gremio específico de los maestros de piedra y madera, ¿verdad? Entonces, los mismos escultores son los que van a pues formar parte de esto y esto va a hablar de su propio oficio, que lo podemos ver acá abajo. Entonces, aquello que estuvimos viendo anteriormente, pues aquí nuevamente vemos esta referencia a constructores, personas que tallan piedra, por ejemplo, ellos son parte de este gremio, así como las personas que son escultores, como todos ellos son parte de un mismo gremio porque son creadores a partir de la madera o la piedra. Y
Pues las figuras, actualmente el Or San Michele adentro, el segundo piso en particular es el museo. Las obras originales, pues ahora se encuentran en el museo y hay réplicas afuera. Em, y estos son los cuatro santos coronados, a quienes les dicen que tienen que crear obras que representen a los, o sea, la historia de estos cuatro santos es que ellos pues tenían que hacer, rendir homenaje a los dioses paganos y este es el momento, podríamos decir, en que están confiriendo entre ellos, están hablando, están decidiendo qué vamos a hacer, porque todos son cristianos, no creen en los dioses paganos y este es el momento en que pues están deliberando sobre la situación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer en relación a esto que se nos ha presentado? Y pues entre las cosas que más llaman la atención es cómo cada uno de ellos es distinto, ¿verdad? Cómo Nani Dibanco está tan interesados en dar a cada uno de ellos un aspecto diferente, o sea, son caras diferentes entre ellos, son cuatro individuos distintos, están reaccionando en este momento de manera distinta. Hay uno que está hablando, hay otros que están contemplando la situación, bueno, los otros tres están como meditando sobre la situación, pero de cierto modo podríamos decir que están pensando algo diferente. O sea, uno siente que hay pensamiento detrás de esas cabezas, hay pensamiento detrás de esas figuras. Sentimos o percibimos que la figura del santo que está más a mano derecha, como que él está viendo directo a él, al que está hablando. Este otro está, digamos, los dos están mirando ante un horizonte tal vez desconocido y meditando sobre pues qué les va a pasar, uno de ellos un poco más joven que el otro, ¿verdad? Entonces dándole o dotándole a cada uno de estos individuos esa posibilidad de ser su propia persona y de considerar cómo habrá sido. Volvemos a lo mismo, este componente como psicológico detrás de la creación artística, o sea, donde el artista está pensando cómo habrá sido para ser esas personas, qué habrán sentido, qué habrán pensado. Em, y bueno, integrando también, obviamente, estas características bastante que nos recuerdan muchísimo a la escultura romana, ¿verdad? En donde vemos, no son caras, digamos, si lo griego era más hacia una visión o una imagen idealizada, pues lo romano, sabemos que la escultura romana pues integra muchísimo más esas caras que reflejan experiencia, que reflejan todas las arrugas, ¿verdad? Ese verismo importante para la escultura romana lo vemos bastante presente acá. Déjame ver el chat. Ok. Em, en este mismo espacio de Orsa Michele vamos a ver una de las primeras importantes esculturas de... Uy, ya son las 4:40. ¿Saben qué? Voy a dejarlo acá para retomar la siguiente clase con Donatello para no cansarlos demasiado porque ya hemos estado conectados bastante rato. Entonces, dejémoslo acá y voy a... em,